Pero el estar dispuestos, y yo creo que este es lo que está detrás de estos personajes. Y dentro de todo, Dios nos lleva en esta tarde a estudiar un personaje que de alguna forma creo que no muy seguido estudiamos, no muy seguido leemos, y se llama Esdras. Esdras, pues. Inclusive Esdras tiene un libro en el Antiguo Testamento, ¿sí? Después de los primeros 5 libros que le llamamos Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego vienen algunos libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, ¿sí? Y tenemos los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, ¿sí? Esdras, luego Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Así es de que encontramos este libro de Esdras y ahí encontramos este personaje. Y en él podemos encontrar un ejemplo de lo que puede suceder cuando una persona determina buscar a Dios y permite que Dios lo use. Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos en esta tarde a ti y a mí. En el entonces de lo que estamos leyendo ahí en el libro de Esdras, estamos hablando de cerca de unos 500 años antes de Cristo. Si usted sabe un poquito, el pueblo de Dios había sido advertido por Dios mismo diciendo: no te alejes, no desobedezcas, no adores otros dioses, no andes en pecado, y si no me obedeces, entonces te van a llevar en cautividad. Resulta que el pueblo de Dios no hizo caso, y tarde o temprano vinieron, al final de cuentas, los babilonios. El imperio de Babilonia estaba en todo su esplendor en aquellos años, y se llevaron cautivos al pueblo de Dios. Se los llevaron a la mayoría de ellos a vivir a Babilonia. Y ahí estaban, y Dios había profetizado a través de sus profetas, había anunciado que estarían ahí en cautividad 70 años. 70 años estuvieron ahí. Y al fin de los 70 años viene entonces la respuesta de Dios conforme a su palabra, a su promesa. Él siempre cumple lo que establece, lo que promete. Y entonces, como resultado de esto, Dios mueve el corazón de un líder que se llamó Zorobabel, y viene un primer paquete de israelitas, de hebreos, que son movidos para regresar a Jerusalén, la capital del reino de Israel, del reino de Dios, bueno, del pueblo de Dios. Y después de que fue Zorobabel fue llevado por Dios con un grupo de creyentes o de israelitas y edificaron el templo que había sido destruido. Ahora entonces el templo está listo. Imagínense un santuario como este, no en el esplendor, porque el templo de Jerusalén tenía sobre todo su esplendor. Pero me estoy refiriendo, imagínense un edificio, pero si en este edificio estuviera vacío y no hubiera congregantes, y no hubiera ministros, y no hubiera siervos y músicos y servidores y todo, entonces estaría vacío, no tendría sentido. Y esto es lo que había sucedido. Dios lleva este grupo dirigido por Zorobabel y reedifican el templo, pero ahora se requieren sacerdotes, se requieren servidores. Es como nuestra iglesia, San Pablo aquí, necesitamos no nada más sacerdotes, se necesitan servidores para cumplir y hacer todo aquello que tenemos que hacer, lo que Dios nos está dando. Es que ya habían pasado cerca de 80 años en donde Zorobabel había hecho esto y habían edificado el templo, y ahora vuelve a moverse Dios. Así es Dios. Él tiene un tiempo para todo. Nosotros nos desesperamos, pero Dios tiene un tiempo para todo. Y los primeros 6 capítulos del libro de Esdras nos narran esto de Zorobabel. Así que si usted tiene deseos allá en casa, aquí no hay tiempo de verlo, usted en casa puede leer los capítulos del 1 al 6 del libro de Esdras para que usted comprenda lo que sucedió con Zorobabel, ¿sí? Así es de que nos encontramos en los últimos 4 capítulos del libro de Esdras que nos narran ahora lo que Dios hace en el pueblo de Dios a través de un hombre llamado Esdras, y la gran restauración que provocó como resultado del mover de Dios en su vida. Ahora hacía falta no un edificio nada más,
hacía falta un avivamiento. Y Dios lo sabe mejor que nosotros. Y ahora dice, ya nombré a Zorobabel, ya construyó el edificio, ahora te necesito a ti, Esdras, porque quiero que empiece a funcionar ese santuario, ese templo, quiero un avivamiento entre mi pueblo. Y así es como nos encontramos en el capítulo 7 de Esdras. Y me llama la atención que en la historia de este personaje de Esdras, continuamente nos está diciendo, en forma paralela, porque utiliza un término que vamos a ver el día de hoy, hablando de que Esdras es fortalecido. ¿Se acuerda que dijimos que en el Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en hebreo, la palabra que se traduce como fortalecer o reforzar es una palabra que se pronuncia más o menos como hazak? Hazak en hebreo, traducido al español, significa hacer más fuerte una cosa o darle más fuerza, añadir nuevas fuerzas a una cosa, fortalecer, ser fuerte, endurecer, sostener. Y después de estudiar brevemente la vida de Esdras, podríamos resumir toda su vida diciendo, Esdras fue fortalecido por la mano de su Dios sobre de él. Fortalecidos. Debemos comprender que el fortalecimiento que tú y yo necesitamos para enfrentar lo que sea que venga, solo puede provenir de Dios. Cualquier otro fortalecimiento sería inútil, se va a desbaratar, se va a desmoronar. Necesitamos el fortalecimiento que provenga de Dios, y ese fortalecimiento en esta forma figurada proviene la mano de Dios sobre Esdras, la mano de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿cómo es que se da o cuál es el resultado de que la mano de Dios estuviera sobre Esdras? Y nos damos cuenta, ¿verdad? En capítulo 7, los primeros versículos nos están hablando de quién es Esdras y nos dice quién fue su papá y su abuelo y su tatarabuelo y su super tatarabuelo, ¿verdad? Nos dice ahí todos, y entramos al versículo 6, o sea, no necesitamos irnos un poquitito más rápido. Y en el versículo 6 dice que este Esdras, del que acaba de hablar los primeros 5 versículos, dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Mire la palabra diligente, es tan importante que hagamos nuestras cosas, nuestras responsabilidades. Debemos ser padres diligentes, debemos ser esposos diligentes. Estamos en este fortalecimiento, está Dios lanzando tanto para nosotros en este año que yo le invito a que esté atento. Vienen retos que Dios nos está imponiendo, impulsando, y retos como el que viene, el reto de los 21 días para meternos a la palabra de Dios. Solo 21 días, está en una lectura programada que estaremos dándole. Yo le voy a invitar a que vaya preparando su corazón para apropiarse de ese reto y diga, yo acepto el reto. Quiero por 21 días leer la palabra de Dios directamente, sin comentarios de nadie. Porque después de 21 días dicen los expertos que se hace todo un hábito, y para que se quede el hábito en tu vida. Y nos está retando a hacer retos durante el año. Esposos, a amar a tu esposa. Es tan importante que seamos sabios, como dice el apóstol Pedro. Sabiamente con ellas, tratándolas como vaso más frágil. No quiere decir que seamos sus sirvientes, es tratarlas con sabiduría. Pero hay que tomar la determinación, y estaremos lanzando varios retos que fortalecerán nuestro diario vivir, nuestros matrimonios, nuestras familias. Es que esté a la expectativa, Dios está impulsándonos en una forma tan hermosa. Pero regresando acá a Esdras, este Esdras era diligente en la ley que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y luego mire cómo me llama la atención. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Todo. Estamos hablando de un rey que no era del mismo pueblo, era un rey que los había tenido oprimidos. ¿Qué puede hacer que un rey enemigo le diera a este pobre escriba diligente todo lo que le pidió al rey? Y mire lo que dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Este es el secreto
de nuestra felicidad, de nuestro gozo, de nuestro éxito, de nuestros triunfos, es que la mano de Dios esté sobre nosotros. Creo que todos quisiéramos. Te preguntaría, ¿estás dispuesto a pagar el precio que pagó Esdras? Y ahí empezaríamos a patinar uno que otro. A lo mejor. Le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Ahora, ¿qué es lo que Dios le concedió? ¿O qué es lo que el rey le concede a Esdras? Primero, ir a Jerusalén. Vemos ahí en el versículo 12, que dice que Artajerjes hace una carta, un edicto, para que lleve sus credenciales y Esdras no tenga problemas. Entonces dice Artajerjes, así se llamaba el rey. Por si usted tiene dudas de algunos nombres, sugerencias que quiera para sus hijos, Artajerjes, mejor póngale Esdras. Dice, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Es que encontramos lo primero que Esdras quería hacer era ir a Jerusalén y el rey se lo concede. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. No es por su linda cara. No es porque era muy inteligente, no es porque, no sé, porque se portó bien, no es porque era político, lambiscón y convenenciero, es porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Este es el núcleo, el secreto de nuestro diario vivir como cristianos. Además, dice versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. ¿Sabe qué me sorprende? Es la ley de tu Dios, Esdras, no es la mía. O sea, el rey no está creyendo verdaderamente en Dios. Es tu Dios, no es el mío. Y sin embargo le está dando permiso. Y además déjame ver algo, déjame que veas algo. Va a promover ofrendas para el templo. A ese grado. Y entonces dice, ya que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y a toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas. Necesitaban todo para funcionar. El equivalente del día de hoy sería, consigue dinero para que puedas pagar la luz y el gas y el teléfono y la limpieza de las alfombras y para comprar un micrófono y para tener los focos y cambiarlos y para limpiar y trapear y barrer y recoger. Versículo 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de Dios que te sea necesario dar, lo darás. ¿Sí? Está hablando de todo lo que se requiere para que funcione el templo. ¿Sabe qué me sorprende? Artajerjes no tiene una relación con Dios. Ha oído de Dios, pero él no conoce al Dios que tú y yo conocemos. Y está siendo instrumento de Dios para cumplir el plan de Dios y usando a Esdras como instrumento. Al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere Dios lograr? ¿Qué dijimos? Dios quiere restaurar, avivar el funcionamiento del templo en Jerusalén. Él quiere a su pueblo adorándole. Y mueve a un rey que el rey cree que está emitiendo un dictamen. Todo esto lo hago porque yo emití un edicto. Lo está haciendo porque Dios lo está moviendo a hacerlo. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y logra juntar todo. Todavía fíjese, además, nomás para que vea, a lo mejor no va a convenir mucho al gobierno mexicano, ¿verdad? Pero imagínate si la mano de Dios está sobre ti. Mira, versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes
y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta